Hola, ¿qué tal? Soy César Moreira, de Cooperativa Pisquera Lumbrera del Valle de Río Hurtado. Y en esta oportunidad quiero hacer un video que hace tiempo quería hacer, pero es el momento preciso y propicio en este momento, debido a que se ha divulgado en diferentes medios de comunicación una supuesta declaración de la UNESCO con respecto a eh, la reivindicación histórica de un pisco peruano. Primero aclarar que esto solamente se trata del ingreso de unos expedientes que hizo el gobierno peruano eh, a un programa de la UNESCO que se llama Memorias del Mundo. Y un programa muy interesante, muy valioso, que recopila antecedentes históricos de gran valor. Y los antecedentes que presenta el Perú eh, son de 1587 y 1613, en donde hay un registro que plantea que habían españoles en esa época haciendo aguardiente en lo que hoy sería el Perú, que serían sus territorios recientemente conquistados, que no dejan de ser bastante valiosos, pero eso vamos a través de este video a desmitificar o demostrar de que en realidad eso no es constitutivo para robar una denominación de origen eh, jurídicamente propia que le pertenece a nuestro país y por lo tanto a todos los que somos chilenos. Por lo tanto, este video va a ser muy importante, muy útil y muy ilustrativo para que todo chileno sepa defender su producto nacional, que el pisco debiera estar dentro de los emblemas patrios que nos enorgullecen. Primero, quisiera plantear una visión desde el punto de vista del derecho, que por supuesto es lo que nos debiera regir como sociedad civilizada, ¿cierto? Basarnos en el derecho para poder tener un orden jurídico eh, que nos permita vivir en comunidad y de manera ordenada. Y luego presentaré algunos antecedentes que tienen que ver con la historia. O sea, primero hablaremos del derecho y luego de la historia. El derecho es bastante simple y bastante corto porque es muy lapidario, que tiene que ver con la denominación de origen. Resulta que en el año 1931, el presidente de Chile de esa época, don Carlos Ibáñez del Campo, presenta el decreto 181. El decreto 181 del año 1931 lo promulga el presidente Carlos Ibáñez del Campo, en donde determina o determina en realidad protege la propiedad industrial de los productores pisqueros de Chile. ¿Por qué? Porque para proteger la propiedad industrial había que establecer ciertos criterios, como por ejemplo las uvas que se iban a utilizar para elaborar el pisco. Ya, eso se refiere a, a algunas uvas de tipo moscatel, uvas Pedro Jiménez y Torontel, que van a ser las uvas específicas con las que se va a producir el pisco chileno, y también los lugares geográficos en los cuales se determinaba Huasco, eh, La Serena, Elqui y Ovalle, según lo que dice ese decreto, que serían las zonas específicas donde se elabora el pisco chileno. ¿Por qué se hace eso? Porque, como yo les decía, para proteger la propiedad industrial y proteger la calidad de ese producto, porque era un producto de alta calidad que necesitaba ser protegido de las falsificaciones. Entonces se declara en el año 1931 el decreto que le da origen a la primera denominación de origen de toda América. O sea, la primera denominación de origen de toda América, por primera vez en América, se protegía una propiedad industrial y una receta específica y ciertas características propias para que no sea falsificado, en 1931. Sin embargo, la presentación que hace Perú para determinar su pisco es del año 1991. 1991. Y ahí por primera vez el Perú determina cuáles van a ser las zonas geográficas y cuáles van a ser las variedades de uva con las cuales van a producir lo que ellos llamarán el pisco. 1991, o sea, bastante tiempo después. ¿Por qué yo digo que esto tiene que ver con el derecho? Porque es lapidario, resulta que no es posible
inscribir una denominación de origen con el mismo nombre encima de otra que ya existe. Es equivalente a decir que nosotros aquí en Chile nos vamos a poner a producir whisky con etiqueta de whisky, diciendo que aquí el whisky es propio de acá, cuando en realidad ya existe una inscripción previa, ¿cierto? Por lo tanto, el derecho es definitivo al respecto y otorga la denominación original, ¿cierto?, para el pisco chileno, y una denominación, eh, yo diría, fraudulenta, encima de otra que no es posible. Y ahí también está la crítica a la diplomacia chilena, porque cómo es posible que hayamos permitido que se inscriba una denominación de origen encima de una que ya existe, ¿cierto? Si intentáramos eso con el champán, por ejemplo, aquí en Chile, se nos quedarían encima los franceses. O si hiciéramos eso con el whisky, ya sabemos lo que pasaría. Pero bueno, hemos sido lamentablemente muy blandos en el punto de vista diplomático, y se permitió que Perú comercializara un producto denominado pisco, en realidad cuando le pertenece ese derecho a Chile desde el año 1931, mucho antes que el intento peruano. Eso tiene que ver con respecto al derecho. Luego, con otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la historia, que yo creo que es lo más interesante para revisar, porque el derecho, como les digo, ya es lapidario. Con respecto a la historia, eh, hay que decir que la palabra pisco para denominar un aguardiente hecho 100% de uva, porque en realidad eso es lo que hace la denominación de origen, determina de que el pisco va a ser un destilado, el pisco es un destilado hecho 100% de uva, ¿cierto? De vino de uva. Y la primera vez que se denomina pisco, ¿cierto?, a un destilado hecho 100% de uva, fue precisamente en Chile, y hay dos antecedentes muy claros. El más conocido es el de la Hacienda La Torre de 1733. En el año 1733 hay un registro en la Hacienda La Torre en donde se establece el concepto de pisco, y estábamos hablando de aguardiente de uva porque estábamos hablando de una hacienda donde se hacía destilería, y se le denominaba pisco a ese destilado que provenía de los vinos producidos en esa hacienda. Y también hay otro antecedente más reciente que se conoce, que es en Alhué, en 1717. En 1717, en Alhué, también hay unos antecedentes sobre un inventario en donde aparece la palabra pisco para denominar a los aguardientes de uva que se producían ahí, ¿cierto? A los destilados de uva. Em, Luego, otro antecedente de Chile muy importante, que tiene que ver con las etiquetas, ¿cierto? La propiedad industrial. Y en Chile, la etiqueta más antigua con la denominación pisco, hablando de destilado de uva, la etiqueta más antigua de pisco también es chilena y está registrada en el año 1882. El pisco G, ¿cierto? Del Valle del Huasco, pisco G es del año 1882. Esa es la etiqueta de pisco registrada más antigua que se tiene, ¿ya? Cabe decir que en Perú, en la década de 1930, obtenemos por primera vez existe la denominación pisco en una botella etiquetada en la década del 30. En esa época de 1930 ya en Chile habían más de 110 botellas y etiquetas de pisco propia de nuestro país. Ya en Chile llevábamos más de 100 diferentes etiquetas de pisco, cuando en Chile, o sea, cuando en el Perú se encuentra el antecedente más antiguo de un pisco etiquetado propiamente tal allá. Em, También em, es importante establecer de que en Perú los antecedentes que han presentado ellos, como les planteé en un principio, eh, de, de 1587 y de 1613, que plantean estos argumentos que se acaban de presentar como expedientes en la UNESCO. Estos documentos lo que explican y lo que expresan es que
en esos años, en 1587, 1613, expresan que habían en esa época españoles elaborando aguardiente. Aguardiente, esa es la denominación que hablan, ese es el concepto que se usa, aguardiente. Y es el mismo concepto que se usó en Perú eh, hasta ya el siglo XIX, muchos siglos después, siempre en Perú se le denominó aguardiente a los destilados que ellos hacían con uva, o también los hacían también con caña de azúcar, que es un producto que aquí en Chile nunca se produjo, la caña de azúcar, y en Perú se producía a grandes cantidades, y los aguardientes que hacían en Perú principalmente eran de caña de azúcar, y algunas veces tenían presencia de uva también. Entonces lo que presenta Perú es que habían españoles haciendo aguardiente en 1500 y en 1600, lo que me parecen documentos muy valiosos, documentos históricos muy valiosos, pero no hablan de pisco, no hablan de pisco, hablan de aguardiente. Por lo tanto, los dos antecedentes, el derecho demuestra que el derecho lo tiene Chile, porque tiene una denominación de origen establecida mucho antes que la de Perú. Imagínense que en Perú, en el año 1991, se empieza a desarrollar una industria turística en el Perú que incorpora este proyecto del pisco peruano, eh, e inscribe esa denominación peruana del pisco en el año 1991, mucho después que la original, que es propia, que es de Chile, que es del año 1931. ¿Ya? Entonces, el derecho es de Chile, ¿cierto? No puede existir una denominación de origen encima de otra. Y también la historia también respalda a Chile, debido a que los antecedentes más antiguos de la denominación pisco para hablar de un destilado 100% de uva son de la hacienda La Torre y de la zona de Alhué en el año 1700, a diferencia de 100 años después, están los antecedentes más antiguos en Perú para denominar pisco. Entonces los peruanos lo que presentan en realidad es una demostración de que habían españoles haciendo aguardiente, pero no estamos hablando del pisco. Además que la elaboración de lo que nosotros llamamos pisco, esta elaboración es una elaboración muy especial y muy particular. No se puede hacer pisco de cualquier manera. Hay que primero hacer un vino lo más depurado posible, y ese vino se destila. O sea, no se puede hacer pisco ni con orujos, ni se puede hacer pisco con mezclas de uva con otras cosas, sino que hay una historia productiva que es propia de nuestro país, es chilena, y el llamado, por supuesto, es a las autoridades, a la diplomacia, que investiguen, que presenten los verdaderos argumentos históricos del derecho y de la historia para defender lo que es nuestro, ¿cierto? Nuestro destilado nacional, el pisco, nació en Chile y es propio de nosotros, y es importante que todos sepamos defenderlo. Salud.